Muy buenas noches, mis amados. Me da gusto saludarles a través de esto. Espero que estando en su hogar usted pueda sintonizarse. Y vamos este día a tratar de hablar sobre un poquito de dos cosas nada más. Es lo que es la entrada triunfal un poco, pero no como el mensaje, sino como estudio. Pero realmente es parte en la higuera y parte también del templo. Es el mismo día, el día lunes, del cual se aparece en la Biblia. Pero antes que todo queremos llevar a Dios unas necesidades de las cuales quiero que usted por favor participe y tenga en cuenta estas oraciones. No deje de seguir orando y ayunando. Acuérdese que estamos con ese propósito. También no se olvide orar por Lidia Daniel, Álvaro Daniel, Noé Coloma, mamá del hermano Godoy, Jorge Especies, Carmen Castro, Julio Ayala, familia de las familias que tienen hijos especiales. Necesitamos orar por ellos también, por la hermana Sainz. Necesitamos, no se deje de orar por ellos. También oramos por la familia a Jorge, que está un poco enfermo, delicado. Elías pide nuestras oraciones. También no deje de orar por el nietecito de nuestra hermana, del cual está pidiendo oración. Y hay muchos también que necesitan nuestras oraciones y no queremos que pase ninguna de ellas desapercibidas. Pero en esta noche queremos agradecer a Dios porque nos permite llegar hasta este día. También agradecemos porque Dios ha sido bueno. También oraron por Ney, ha sido muy favorable. Sin embargo, posiblemente irá para unos tratamientos, pero ha sido muy favorable unas respuestas. Sabemos que lo que Dios empieza, también lo termine. No deje de orar por Ney Flores también, que necesita nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, y tus brazos eternos aquí en la tierra para sostenernos, ayudarnos, para levantarnos, para llevar adelante, oh Dios, nuestras cargas también. Y delante de ti, Dios, nos presentamos en esta noche con mucha gratitud por tu bondad y tu amor. Rogamos en este momento por estas peticiones de las cuales sabemos que ninguna de ellas para ti va a pasar desapercibida, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, y que atiendes a las necesidades de tu pueblo y aquellas que nosotros llevamos delante de tu presencia. Queremos orar por cada una de ellas, de las cuales rogamos, oh Dios, que tú sigas interviniendo por la salud de las peticiones de los hermanos, de aquellas personas que están pidiendo oración. Creemos que para ti nada es imposible. Tú nos dijiste que pidiésemos todas las cosas en oración y tú nos las podías conceder de acuerdo a tu voluntad. Y en esta noche oramos todo esto pidiendo en el nombre maravilloso de Jesucristo que sigas interviniendo. Amén y amén. Disculpen. Vamos a escuchar un canto. Jesucristo fue a la higuera, buscó fruto y no lo halló. Al momento la maldijo y la higuera se secó, se secó, se secó. Ya la higuera se secó, se secó, se secó. Ya la higuera se secó. Y la higuera enverdecida, con todita su opulencia, representa al ser humano con su orgullo y con su ciencia.
higuera se secó. Cuando Jesucristo venga a buscar su fruto en mí, al momento que lo pida, ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Se secó, se secó, ya la higuera se secó, se secó, se secó, ya la higuera se secó. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de esta noche. Va a ser algo relacionado todavía con la entrada triunfal, pero también acerca de la meditación de la higuera y del templo. Es algo que podemos considerar un momento para poderlo entender en la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Y vamos a leer unos versículos nada más en el capítulo de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11, ahí está la entrada triunfal. Pero yo quiero que leamos en esta noche, mantenga su Biblia abierta en el Marcos 11, del 1 al 11, y vamos a dar lectura en los versículos. En los versículos 12 al 14, pero también usted puede leer en su casa en lo que sigue la purificación del templo. Continúa esa porción, más bien del capítulo 11 del 1 al 19, habla acerca de la purificación del templo también y de la higuera. Y continúa ahí en ese pasaje hablando en ese versículo, en esos versos que encontramos en la Biblia. Y quiero compartir con ustedes en el referente a lo que estamos hablando sobre la entrada triunfal del Señor, todavía un poquito, un resumen. Hablé el domingo por qué Jesús lloró o estuvo llorando en ese tiempo de la entrada, antes de la entrada triunfal. Bueno, regresamos nosotros a la parte del capítulo 11, del versículo 11 al del 1 al 11, dice que Jesús se acercaba a Jerusalén. La meta o el calendario que tenía Jesús para esa semana era intensamente grande. Intensamente grande quiere decir que al principio Jesús llegaba entrando de acuerdo a como dice la Biblia, ¿verdad? Llegando a Jerusalén, y la historia nos empieza a narrar, ¿verdad? Más en el capítulo 11, en cuanto en el transcurso del camino que Jesús va hacia Jerusalén. Él viene de Betania, aproximadamente son como 3 kilómetros para entrar a Jerusalén.
Y Jesús viene y ya hace arreglos, como dice la Biblia, ¿verdad? Hace arreglos en que está buscando un pollino, un animal bestia que nunca había sido montada por nadie durante esa semana de la pasión de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo que hacía Jesús, usted va a encontrar la historia en el principio del calendario del Día de Palmas. Jesús entra a Jerusalén y cuando entra a Jerusalén va al templo. Y cuando va al templo es cuando ve las cosas y no hace nada. Le duele su corazón. Y se regresa otra vez al lugar para descansar, en el lugar de Betania. Es el lugar que se regresaba. Si usted va a ver en la Biblia, Jesús entraba y salía. Entraba a Jerusalén y salía durante esa semana. Entonces es algo para que consideremos nosotros que durante el día, cuando entró a Jerusalén y llegó al templo, y era tarde, no pudo hacer nada, se regresó otra vez a tomar descanso durante esa semana. Y en ese tiempo vemos nosotros que antes de entrar a Jerusalén envía por supuesto a los discípulos para que busquen un pollino. Ahora Jesús sabía dónde estaba, por supuesto, algunos dicen que había hecho arreglos, otros que sencillamente él sabía dónde estaba porque él conoce todas las cosas. El cual se sabía que ningún hombre le había montado a ese animal, y luego también tenían que desatarlo, y sobre todas las cosas, pues tal vez alguien preguntara, ¿y por qué te lo llevas? ¿Con qué autoridad? Bueno, el Señor lo necesita. Quiere decir que Jesús había hecho arreglos. Es lo que algunos expertos están diciendo en cuanto a eso. Jesús había hecho arreglos con el dueño del pollino, del cual se lo iban a pedir. Entonces los discípulos sencillamente le iban a decir, el Señor lo necesita. Que verdad que no nos dice quién era la persona. No nos dice quién era. Pero qué importante sería es seguir el ejemplo de este hombre del cual hizo arreglos con Jesús con él y que sencillamente lo necesita. Le prestó el pollino. Es una persona anónima que no nos dice quién era. Sin embargo, Jesús se lo pidió prestado. Lo desataron y se lo trajeron a Jesús, ¿verdad? Se lo trajeron a Jesús. Jesús dice, nunca había montado en un pollino, por supuesto. Jesús había dado la orden para que se le diese también. La pregunta importante, ¿por qué tenía que entrar a Jerusalén? ¿O escogió entrar en un asno a Jerusalén, a esa ciudad? ¿Por qué? Bueno, para que nosotros podamos entender que eso es algo que no es casualidad, que eso es algo que al azar tenía usando un asno para entrar a Jerusalén o un pollino. No, eso es profético. Es profético y la escritura tenía que cumplirse exactamente el tiempo de la entrada a Jerusalén, del tiempo de la crucifixión de Cristo, tenía que cumplirse proféticamente. Lo mismo sería para entrar a Jerusalén. Es algo que él tenía que entrar proféticamente, estaba ya en la Biblia. Zacarías 9:9, usted puede escribirlo ahí, véalo escríbalo por ahí en sus notas y usted léalo. Dice Zacarías, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que es algo que no se premeditó, sencillamente se tuvo que establecer de esa forma y Jesús sabía que tenía que hacerlo. Era realmente algo interesante ver cómo Jesús tenía que entrar allí en ese lugar. Era algo importantísimo, ¿verdad? Llegar de esa forma de la cual estaba profetizado. Ahora, el propósito de Jesús
no era destruir a Roma. El propósito no era de Jesús, siendo que los romanos manejaban y controlaban todo y venían a destruir, por aquí dice, a Jerusalén. Jesús no venía ese propósito a destruir a Roma, absolutamente, sino que a romper el pecado de la raza humana, a romper el pecado que a la persona las tiene esclavizada. Es el propósito darle libertad. De hecho, los judíos siempre esperaban un libertador, un rey que lo gobernase, que lo liberase de la esclavitud de los romanos, del yugo de los romanos. Pero Jesús no vino para ser liberado de esa forma, sino que Jesús vino ¿para qué? Liberarlo de la esclavitud del pecado. Ese era el propósito, pero tenía ese concepto ellos, la forma. Entonces, si usted se da cuenta que Jesús entró a Jerusalén en un pollino y la gente, como decimos, ¿verdad?, tendiendo mantos, tendiendo palmas, alborote, cantando, sana, sana, en las alturas, y Jesús va al templo y contempla el templo, cómo se encuentra. Y se regresa. Y se regresa de nuevo. Y se regresa. Porque lo que vio en el versículo 11 del capítulo 11, lo que vio en ese tiempo cuando entró al templo, dice, sintió dolor. Había dolor, dice, al ver el lugar. La ciudad, dice, la ciudad y el templo. Tuvo dolor. Sintió dolor, enojo. ¿Por qué? Por la evidente corrupción que había en ese tiempo. En ese tiempo, en el lugar que cómo se estaba usando el templo. Cómo de veras estaban usándolo, con qué propósito. Y era tarde y se regresó a Betania con los discípulos para regresar el día siguiente. El día siguiente, que es el lunes. Y en el lunes, cuando regresa, a la distancia ve una higuera. Ve una higuera a la distancia, pero la ve frondosa. La ve frondosa, la ve hermosa. La ve, ¿verdad? Y nos dice el versículo del capítulo 11, versículos 12 al 19, dice, y es cuando Jesús maldice la higuera. Maldice la higuera. La higuera que dice, la higuera que en el transcurso del camino la vio. Ahora, dice, la higuera era infructuosa, o sea que no tenía fruto, no estaba haciendo nada, no tenía ninguna cosa que podía hacer. La maldijo, ¿verdad? Una advertencia sobre qué, sobre una vida estéril, lo que Jesús está diciendo. Así le hizo una advertencia a la higuera, como era estéril, tenía muchas hojas, muy verde, muy bonita, muy hermosa, sin embargo, estaba estéril la higuera en aquel tiempo así. Ahora, tal vez no era la época de los higos, por supuesto, pero se entiende que se podían recoger algunas todavía temprano, pero estaba frondosa, hermosa, pero estaba estéril. Y eso trae referencia para lo que está diciendo el Señor Jesús en cuanto a los judíos, ¿verdad? En cuanto a los judíos, en cuanto al pueblo, como si el pueblo no daba fruto, lo consideraba como una iglesia, como una higuera, lo consideraba que solamente era un follaje, pero no tenía fruto. Eso es lo que está hablando. Jesús siempre actúa ya que Jesús siempre actúa ya que sea para enseñar o para salvar o ayudar a los hombres. Es interesante, cuando usted lee la Biblia, va a encontrar aún los profetas hacían cosas interesantes como si fueran tipo parábolas. Y Jesús trata de enseñar como un tipo de parábola. Una enseñanza que traiga enseñanza para ellos a dar a conocer las personas, como el caso de la higuera. El caso de las personas hipócritas, las personas que sencillamente son puro follaje, pero no tienen fruto. Puro follaje, por así decirlo, es lo que está diciendo. Y Jesús muestra de esa forma, pero Jesús muestra en la destrucción de la higuera, Jesús estaba enseñando a los hombres una lección muy necesaria,
Una lección que a veces dice fruto, en cuanto al fruto. Nos dice fruto. Lleva fruto, cuídese ¿qué? De hacer y llevar mejor y mejor fruto. Y Jesús les dice a los discípulos, tengan fe. Tengan fe. Está enseñando a los discípulos en cuanto a nosotros la importancia de ser seguidores de Dios, la importancia de tener fruto, más que una higuera. Estaba enseñándole a los discípulos porque preguntan, bueno, Señor, la higuera se secó por la maldición que le diste. Bueno, hace comparación al pueblo judío de esa forma, en aquel tiempo. Ahora, la razón por qué Jesús llegó a esa higuera, porque la vio, es que tenía una necesidad. Una necesidad, tenía hambre. Tenía hambre y por lo tanto quería buscar en esa higuera higos. Jesús vio una potencial higuera con fruto, con buenos follajes y todo, mucha potencialidad, pero sin fruto. ¿Cuántas personas, verdad, en el mundo podemos ver que tienen mucha potencialidad, muchos talentos, muchas habilidades, muchas formas de poder hablar, mucha intelectualidad? Sin embargo, ¿verdad? Jesús vio la potencialidad en ellos, sin embargo, eran puro follaje, eran pura hoja, sin ningún fruto. Jesús examina el fruto en el versículo 13. Jesús condena la profesión, ¿verdad? La perfección sin ¿qué? Sin la fe, sin frutos. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y es lo que está diciendo, que la fe debe tener frutos. La fe debe tener frutos, una acción en cuanto a las cosas de Dios. Al día siguiente se dice que es lunes. Día después llegó, después de la entrada triunfal, ¿verdad? Que se regresó, volvió a regresar. Y entonces los discípulos volvieron a Jerusalén por la vía de Betania, volvieron a regresar, iban a hacer el programa de la semana del cual Jesús estaba ya programándose para regresar de nuevo a Jerusalén el día lunes. Descansaba por la noche y regresaba. Jesús tenía una necesidad, tuvo hambre, deseaba ver fruto. Viendo de lejos la higuera, como le estoy diciendo, que la vio sin frutos, sin frutos, dice que no tenía ninguno de ellos. La presencia de las hojas del árbol era señal de que normalmente ya debería tener fruto, porque toda higuera se supone que debe tener fruto. ¿Era qué? Estéril. Era estéril. Y eso nos enseña a nosotros que, por eso la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. No es una persona estéril. Hay un cambio radical en la persona. No se vuelve estéril aquel que conoce a Jesucristo, sino con lo contrario, empieza a dar frutos y frutos dignos de arrepentimiento. El follaje daba la instrucción que debería ser mucho fruto. Ellos lo hizo Jesús especialmente ¿para qué? Para que viesen que no es tan solo el follaje, sino lo que importa es el fruto. Ahora, sabemos nosotros de antemano, cuando usted tiene una higuera en su casa, lo primero que sale es el fruto. ¿No usted se ha dado cuenta? En el tallo del árbol empieza a salir, o de las ramitas que no tienen hojas, sale primero el fruto. Pero en este caso no había fruto, sencillamente había puras hojas. Eso es lo que Jesús vio en ese lugar. Cristo anhela fruto en los cristianos. Esto es una prueba de ¿qué? De una fe en acción. Cristo condena la profesión de la fe sin frutos. La falta de higos es una prueba de ¿qué? De una persona estéril, por así decirlo, una persona de la cual no produce nada, lo mismo que la higuera de la misma forma. Esto es, Jesús encontró ¿verdad? Una higuera o judíos sin fruto,
un judaísmo sin frutos. Cuando Jesús dijo a la higuera, nunca más darás frutos, dice el versículo 14, estaba pronunciando realmente, simbólicamente, la segura perdición de la ciudad santa, es lo que estaba diciendo. El árbol debe tener fruto, que no diese cosas vanas, sino lo contrario, pudiese dar frutos. Y es lo que espera Dios de nosotros los cristianos, que somos personas que demos frutos, porque también nos dice la Biblia que separados de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Así como la vid debe estar pegada, ¿verdad? Los pámpanos deben estar pegados a la vid para que lleven fruto. Así es necesario que el cristiano debe estar pegado para que lleve fruto. Y no tan solo sea follaje. Encontramos a veces, ¿verdad?, que árboles estériles que no dan nada, aguacates, yo he conocido también que tristemente no echan nada. ¿Y qué pasa? Hay que cortarlos. ¿Por qué? Porque no dan fruto. Le faltaba al árbol realmente, ¿verdad? Le faltaba vida, comportamiento, obras de pureza y de santidad, de fe y de amor. El árbol fue engañoso. El árbol fue engañoso a la vista de Jesús. Y posiblemente para muchos, ¿en vez de qué? En vez de servir. Engañoso. Mucho follaje, pero es engañoso. Y eso es lo que Jesús está enseñando en cuanto a la higuera. Y eso no es nuevo, lo que Jesús ilustra en cuanto a eso, en la enseñanza que nos trae a nosotros. Pero vamos a la siguiente parte, cuando dice la limpieza del templo, purificación del templo, advertencia a los que abusan de ¿qué? Del templo de Dios. En su llegada a Jerusalén, el día anterior, como le estaba diciendo, había entrado en el templo, había mirado todas las cosas en el versículo 11, y lo vio vio todas esas cosas, y le causó dolor, y le provocó indignación moral, pero esperaba para el día siguiente para entrar en acción en las cosas que iba a hacer Jesús. En lugar de los ¿qué? En lugar de los cambistas. Era un lugar de los cambistas. Bueno, siempre que había un tiempo, en el tiempo de la Pascua, que está celebrándose, en ese tiempo había muchos cambistas, porque mucha gente venía de diferentes lugares trayendo sus monedas. Cambistas cambiaban la moneda que era importante allí, en esos lugares, y estaban los atrios, que era el atrio de los gentiles, y era un pórtico. Los pórticos, había 3 pórticos también, había 3 atrios, de los cuales los judíos y los gentiles podían entrar también. Los 3 atrios, si usted tiene oportunidad, véalos en alguna forma. Los 3 atrios, como está construido el templo. Hay el primer atrio donde están el primer atrio donde todos entran, dice, todos entran, y está el atrio de los sacerdotes, y está el atrio también donde estaba el altar de bronce. Hay 3 divisiones de aquel templo. El atrio es todo lo que está alrededor, era enorme, grande, y está construido de esa forma porque en los tiempos antiguos, lo que antes de ofrecer sacrificio, entraban al atrio, ahí estaba el sacerdote revisando los animales que entraban para ser sacrificados, antes de meterlos al lugar donde se ofrecían los sacrificios. Se requería que cada varón adulto judío pagase un interés, una tasa anual, por medio siglo. ¿Para qué? Para el sostén del templo. Por eso es que ellos venían y cambiaban sus monedas para traerlas para el sostén del templo, pero también venían algunos extranjeros, ¿verdad?, que traían sus monedas, pero también había mucho abuso en cuanto a eso. Había mucho abuso, por lo tanto, le causó indignidad al Señor,
Le causó indignidad porque algunos inclusive vendían palomas o animales para ser sacrificados. Y abusaban de eso. Abusaban del costo de lo podía costar eso. Ahora entendemos que la paloma y otros tienen diferente precio. Entonces la gente compraba de acuerdo a sus posibilidades. La paloma es muy barata a comparación de otros animales, ¿verdad?, que tenían que sacrificarse, costaban mucho más. Entonces ellos tomaban ventaja en cuanto a eso. En aquel lugar del santuario se volvió un comercio, un negocio, ¿verdad?, del cual Jesús se indignó y entonces él se indignó de eso que fue, y por cierto que fue destruido ese templo en el año 67 después de Cristo. La ira de Jesús se levantó principalmente, ¿qué?, por el olor y las cosas que había ahí, lo que estaba horrorosamente el templo, usándolo para otras cosas de las cuales no estaba siendo usado para glorificar a Dios, sencillamente tenía animales por todas partes. ¿Se imagina usted? Se indignó por el olor que despedía esos lugares, olores ofensivos, un ruido y la confusión del lugar, dice, hacia lo imposible poder llegar a los atrios, llegar al atrio de la adoración a Dios en el único lugar el templo donde se permitía, porque tanto era así que era difícil poder llegar. ¿Se imagina un mercado? Usted ha estado en un mercado de abastos, ¿verdad? Difícil tener que andar. Y unos por aquí gritando, y otros por acá gritando, y otros por acá gritando. Y yo vendo más barato, yo compro más barato, yo cambio más barato. ¿Se imagina? Todo ese tipo de movimientos Jesús estaba observando. Todo eso Jesús lo estaba viendo. Y le indignó y se enojó en cuanto a eso. Dice, habéis hecho la casa de Dios cueva de ladrones, que se dedicaron a robar, a extorsionar, usarlo como negocio. Cuidado cuando las cosas, los atrios de Dios se pueden usar para negocios. Hay que tener mucho cuidado con eso porque Jesús le indignó esa parte. Isaías había descrito el día de los gentiles, de los judíos que deberían de adorar juntos. Isaías lo estaba diciendo que llegaría un día en que los gentiles y los judíos podían adorar juntos, porque había una gran barrera entre los judíos y ellos. Había los atrios especialmente para unos y otros para otros. Isaías 56, versículos 6 al 7 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profesarlo y abracen mi pacto. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mis altares, porque mi casa será llamada casa, ¿qué?, de oración para todos los pueblos. Será llamada. La habían torsionado en otras cosas. Por eso la Biblia dice que calle delante de él los que están en su santo templo. Calle delante de él. Es importante, ¿verdad?, lo que Jesús estaba reclamando en cuanto a eso, porque era un lugar, casa de oración. Aquellos que vendían y compraban en el templo le habían convertido en casa en lugar de casa de oración, en cueva de ladrones. Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí que también yo veo, dice Jehová. Y en Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el
con el oeo de alegría más que tus compañeros. Volcó las mesas de los cambiantes y las sillas de los que vendían palomas. Eso es lo que dice que pasó en ese tiempo. Ahora, el suceso no termina allí. Jesús se regresa, ¿verdad? Y viene el día martes y encontramos otra historia. La parábola, las historias del ¿qué? De controversia y otras enseñanzas. Jesús en el templo enseñando. El día miércoles, nosotros no podemos olvidarnos, ¿verdad? Unción en Betania y la traición de Judas. Eso se encuentra el día miércoles. Aquel hombre que tuvo la oportunidad, era el hombre que trabajaba, era el hombre que servía a Dios como apóstol. Judas era uno de los apóstoles. Es más, él era el tesorero. Y entonces Judas, él guardaba el dinero, las cosas que la gente daba con beneficio, ¿qué? Para ayudar a los pobres. Jesús se encargaba de eso. Ahora, posiblemente la codicia le entró a Judas cuando a Marta da una ofrenda de un holocausto que costó tanto dinero que podía alimentar a tantas personas, y posiblemente le entró codicia porque si con esto podíamos mantener a muchas personas por tanto tiempo. Tal vez eso fue lo que suscitó ahí en esa parte para Judas. Y fue y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Y nosotros podemos catalogar a Judas como un traidor, claro que sí. Pero ¿qué de nosotros como seres humanos? ¿Cuántas las veces has traicionado? ¿Cuántas las veces tú has vendido a Jesús? Por algo, sencillamente no tiene que ser moneda. Por algo, una negación. Por una negación. Jesús valdría 30 monedas de plata por ir a la cruz del Calvario. Jesús valía realmente 30 monedas los clavos. Valían 30 monedas el madero. Valdrían 30 monedas nomás la lanza en el costado, la sangre derramada en el cruz del Calvario. No, valía más que eso, porque Jesús es amor. Jesús es amor, más que eso, porque el amor no se mide, el amor no tiene precio. El amor se entregó, el amor se dio. Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Por 30, porque la codicia le alcanzó. Así que el hecho de que llegamos nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Que Judas era el tesorero, porque eso era importante, ser tesorero. En ese tiempo ellos procuraban ayudar a los necesitados con el dinero que se recolectaba o traían ofrendas, lo podían hacer, y Judas era el tesorero. Así que era bueno todo eso, ¿verdad? Y luego encontramos el jueves la preparación para la Pascua, la última cena con el Señor, ¿verdad? Y luego encontramos el Getsemaní, el arresto, el Getsemaní, el arresto y el juicio eclesiástico en el capítulo 14. Ahí encontramos la última parte, el arresto de Jesús. Ahí lo encontramos, pero llegamos al punto, ¿verdad?, que estaremos hablando, Dios mediante, el viernes, acerca de las 7 palabras. Ahí están las 7 palabras que Jesús dijo en el Calvario. Así que vamos a invitarles para el próximo viernes a las 3 de la tarde para que escuche las 7 palabras. El juicio ante Pilato, condenación, crucifixión y sepultura de Jesús el día viernes. Sábado es el Jesús en el sepulcro. Domingo, resurrección, que Jesucristo ha resucitado. Es el domingo de la celebración. Si usted ve del capítulo 11 de Marcos hasta el 16, narra toda la semana de nuestro Señor Jesucristo, de el inicio de la Semana
Santa, de la semana de entrar a Jerusalén y la salida de Jerusalén y hasta el último momento de la resurrección de Cristo. Así que estaremos celebrando. Le invitamos el día viernes a las 3 de la tarde para que nos acompañe y escuche las palabras de Jesús, las 7 palabras. Usted las escuche a través de su servidor, a través de algunos hermanos, pero a través de su servidor también. Así que no se quede y le esperamos el próximo viernes, Dios mediante. Dios me le bendiga.